El último pasajero. Mario, un taxista veterano de la ciudad, se ganaba la vida recorriendo las calles sinuosas y los barrios más oscuros de su amada metrópoli. Trabajaba de noche, cuando las historias más inquietantes se tejían en el aire frío y denso. Los taxistas de su estación siempre hablaban de sus encuentros extraños y pasajeros inusuales, pero Mario, un hombre de lógica y razón, nunca prestó mucha atención a las supersticiones. Una noche fría de noviembre, mientras la lluvia torrencial golpeaba implacable contra el parabrisas de su taxi, Mario recibió una llamada de la central. Le indicaron recoger a un cliente en las afueras de la ciudad, en un lugar llamado el Callejón de los Lamentos. A Mario no le gustó el nombre, pero los tiempos eran duros y no podía darse el lujo de rechazar una carrera. Condujo hacia el destino, atravesando calles desiertas y oscuras. Al llegar al callejón, notó que la iluminación era prácticamente nula, salvo por una tenue ferohule que parpadeaba intermitentemente. Bajo esa luz titilante, una figura estaba de pie, esperando. Era una mujer joven, empapada por la lluvia, con una expresión de desolación en su rostro. Sus ropas estaban desaliñadas y parecía temblar de frío. Mario se apresuró a abrir la puerta del taxi. «Buenas noches, señorita, ¿a dónde la llevo?», preguntó con amabilidad. La mujer lo miró con ojos vacíos y, con una voz casi inaudible, respondió: «Al cementerio de San Felipe, por favor». Mario sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. El cementerio de San Felipe estaba en las afueras de la ciudad y era famoso por sus historias de fantasmas y sucesos inexplicables. Sin embargo, la mirada desesperada de la mujer lo convenció de no hacer preguntas. Encendió el motor y se dirigió hacia el cementerio. La lluvia continuaba golpeando el taxi, creando una sinfonía inquietante mientras avanzaban por las carreteras desiertas. A través del espejo retrovisor, Mario observaba a la mujer, que permanecía en silencio, mirando fijamente por la ventana. Al llegar a las imponentes puertas de hierro del cementerio, la mujer bajó del taxi con movimientos lentos y extraños. Mario esperó unos minutos, pero ella no parecía tener intención de pagar la carrera. Desconcertado y algo molesto, salió del taxi para reclamar su pago. «Señorita, la carrera son 30 pesos», dijo, tratando de sonar firme. La mujer se giró lentamente para mirarlo, y en ese momento Mario notó algo perturbador. Sus ojos no reflejaban ninguna emoción, eran dos pozos vacíos de tristeza. Ella alzó una mano y señaló hacia el interior del cementerio. «Ven», dijo en un tono que hizo eco en la noche. Mario dudó, pero algo en su voz parecía obligarlo a seguirla. Con el corazón latiendo rápidamente, cruzó las puertas del cementerio. La mujer avanzaba sin prisa, moviéndose con una extraña gracia a través de las tumbas y lápidas. Finalmente, se detuvieron frente a una tumba en particular. La lápida, desgastada por el tiempo, tenía inscripciones que Mario no podía leer en la oscuridad. La mujer se arrodilló y empezó a llorar silenciosamente. Mario, sintiéndose un intruso en ese momento de dolor, intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Era como si el suelo lo hubiera atrapado. La mujer alzó la vista hacia él, y con una voz rota, comenzó a hablar. «Hace muchos años, perdí a mi familia en un trágico accidente. Desde entonces, he estado vagando por esta ciudad, buscando una forma de descansar en paz. Pero cada noche, me encuentro atrapada en este bucle interminable de tristeza». Mario intentó responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La mujer se levantó y, con un movimiento lento, señaló la lápida. «Mira», susurró. Mario, incapaz de resistir, se inclinó y leyó la inscripción. La sangre se le heló al reconocer su propio nombre en la lápida. Retrocedió, tambaleándose, mientras su mente intentaba procesar lo imposible. «No puede ser, yo no estoy muerto», balbuceó. La mujer lo miró con tristeza. «Tu destino está entrelazado con el mío, Mario. Esta noche, hemos compartido nuestra última carrera. Ahora, ambos podemos descansar». La oscuridad envolvió a Mario mientras la comprensión lo golpeaba. Nunca había salido de ese cementerio. Había estado conduciendo su taxi por la ciudad, atrapado entre la vida y la muerte, repitiendo la misma noche una y otra vez. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el cielo, el taxi de Mario fue encontrado a las puertas del cementerio. Estaba vacío y el motor estaba frío. Nadie supo nunca qué había pasado con Mario, pero los taxistas de la ciudad empezaron a contar la historia de su desaparición, recordándose mutuamente que hay lugares a los que nunca deberían ir, especialmente en la noche, cuando las sombras y los lamentos se mezclan en el viento. Cada noche,
Mario recorría las calles de la ciudad como taxista. Conocía cada esquina y cada atajo, pero en su rutina nocturna siempre había un cierto escalofrío. Los clientes nocturnos eran a menudo extraños, pero Mario había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Una noche particularmente oscura y fría, Mario recibió una llamada desde una calle apartada en las afueras de la ciudad. Al llegar al punto de recogida, vio a una mujer de pie bajo una feroule parpadeante. Estaba empapada por la lluvia y parecía desesperada. Mario le abrió la puerta y ella entró rápidamente, agradeciéndole con una voz casi susurrante. ¿A dónde la llevo?, preguntó Mario, mirando a la mujer por el espejo retrovisor. Al cementerio de San Felipe, respondió ella, casi en un murmullo. Mario sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un destino habitual para esa hora de la noche, pero no quiso preguntar más. Condujo en silencio mientras la lluvia golpeaba el parabrisas y los limpiaparabrisas luchaban por mantener la visibilidad. A medida que se acercaban al cementerio, la sensación de inquietud crecía. Finalmente, llegaron a las imponentes puertas de hierro del cementerio. La mujer abrió la puerta y salió del taxi sin decir una palabra. Mario, intrigado y un poco asustado, se giró para verla, pero ella ya había desaparecido entre las sombras y las lápidas. De repente, el motor del taxi se apagó y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Mario intentó encender el coche, pero no hubo respuesta. Decidió salir y echar un vistazo al motor, esperando que fuera algo sencillo de arreglar. Mientras revisaba el motor, una ráfaga de viento frío le hizo levantar la vista. Ahí, entre las sombras del cementerio, vio la figura de la mujer que había recogido. Ella estaba de pie junto a una lápida, mirándolo fijamente. Mario sintió un pánico irracional y corrió de vuelta al taxi, pero la puerta no se abría. En su desesperación, Mario escuchó un susurro que parecía venir de todas partes. No deberías haber venido aquí. Giró la cabeza rápidamente y vio que la mujer ahora estaba mucho más cerca. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, como si mirara a través de él. El terror lo paralizó. La mujer levantó una mano y señaló una lápida cercana. Mario, temblando, dirigió su mirada hacia donde ella señalaba. El nombre en la lápida hizo que su corazón se detuviera, era el suyo. Retrocedió, tropezando con sus propios pies, y cayó al suelo. La mujer se acercó lentamente, susurrando palabras incomprensibles. Mario intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. El último pensamiento de Mario antes de que la oscuridad lo envolviera fue que nunca debería haber aceptado esa llamada. A la mañana siguiente, el taxi de Mario fue encontrado a las afueras del cementerio, con las puertas cerradas y el motor apagado. Nadie volvió a ver a Mario, y la historia de su desaparición se convirtió en una advertencia entre los taxistas de la ciudad. Hay lugares a los que no debes ir, decían, especialmente de noche, cuando las sombras están vivas y los muertos pueden llamar a tu puerta. En una oscura y lluviosa noche en las calles de la ciudad, Juan, un taxista veterano, terminaba su turno. El reloj del tablero marcaba la medianoche cuando decidió hacer una última carrera antes de ir a casa. Mientras conducía por una calle desierta, una figura emergió de las sombras, levantando una mano para detenerlo. Era una joven con un vestido blanco empapado. Su piel era pálida y su cabello oscuro caía desordenado sobre su rostro. Juan dudó un momento, pero finalmente decidió detenerse. La joven abrió la puerta y se deslizó en el asiento trasero. ¿A dónde te llevo?, preguntó Juan. A la calle del cementerio, número 13, respondió ella con una voz suave y fría. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dijo nada. Condujo en silencio, notando por el retrovisor que la chica apenas se movía. Sus ojos permanecían fijos en la ventana, como si estuviera perdida en sus pensamientos. El taxi avanzó por calles cada vez más desoladas y oscuras. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, dificultando la visibilidad. Finalmente, llegaron a la calle del cementerio. Juan se detuvo frente al número 13, un edificio antiguo y abandonado. Miró a la joven, pero ella ya no estaba en el asiento trasero. Sorprendido, salió del coche y se acercó a la puerta del edificio. Al tocar la madera podrida, la puerta se abrió con un chirrido siniestro. Juan dudó, pero su curiosidad fue más fuerte. Entró en la oscuridad, iluminando su camino con la linterna de su móvil. El interior estaba en ruinas, cubierto de polvo y telarañas. Juan avanzó cautelosamente, su corazón latiendo con fuerza. De repente, oyó un susurro. Giró sobre sus talones y vio a la joven al final del pasillo, mirándolo con ojos vacíos y una expresión de tristeza infinita.
Ayúdame, murmuró ella. Juan quiso preguntar cómo, pero antes de que pudiera hablar, la figura de la chica se desvaneció como humo. Sintió una presencia fría a su espalda y se giró, pero no había nadie. Los susurros llenaron el aire, y de repente, la realidad se deformó a su alrededor. La casa se transformó en un escenario macabro de una tragedia pasada. Vio a la joven siendo arrastrada por un hombre hacia el sótano. Gritaba y luchaba, pero él era más fuerte. Juan sintió una impotencia desgarradora al presenciar la escena. De alguna manera, entendió que la chica había sido asesinada allí, en esa casa. El grito final de la joven resonó en sus oídos y todo volvió a la normalidad. Juan estaba solo en el pasillo oscuro, temblando. Corrió hacia la salida, deseando escapar de aquel lugar maldito. Al llegar a su taxi, se dio cuenta de que algo había cambiado. Sobre el asiento trasero, había una vieja foto en blanco y negro. Era la joven, sonriendo con una inocencia perdida hace mucho tiempo. En el liverso había un mensaje escrito a mano: gracias. Con el corazón aún latiendo con fuerza, Juan entendió que había ayudado a la chica a encontrar la paz. Sin embargo, nunca pudo olvidar aquella noche. La experiencia le dejó una huella imborrable, recordándole siempre que algunas almas nunca descansan hasta que alguien las ayuda a encontrar su camino. Juan no pudo conciliar el sueño aquella noche. La imagen de la joven y la tragedia que presenció se repetían una y otra vez en su mente. Decidió que debía hacer algo más, no podía dejarlo así. Al día siguiente, con la foto de la joven en mano, se dirigió a la biblioteca local para investigar sobre la historia del número 13 de la calle del cementerio. Pasó horas revisando archivos antiguos y periódicos amarillentos hasta que encontró un artículo de hace varias décadas. Contaba la historia de Isabel, una joven que había desaparecido misteriosamente. La policía había sospechado de su novio, un hombre conocido por su temperamento violento, pero nunca encontraron pruebas suficientes para acusarlo. Juan sintió que debía llevar este conocimiento a la policía. Aunque los años habían pasado, creía que había suficientes elementos para reabrir el caso. Con la foto y el artículo en mano, se dirigió a la estación de policía. Al principio, los oficiales lo miraron con escepticismo, pero su determinación y la evidencia que presentó hicieron que reconsideraran su postura. El caso fue reabierto y, tras una nueva investigación, se descubrieron pruebas adicionales en la casa abandonada. El sótano escondía más secretos de los que Juan había imaginado, y pronto, el novio de Isabel, ahora un hombre mayor, fue arrestado y llevado a juicio. La noticia de la resolución del caso de Isabel se extendió rápidamente. La comunidad se sintió aliviada al saber que, finalmente, se había hecho justicia. Juan, por su parte, sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que había ayudado a Isabel a encontrar el descanso que tanto necesitaba. Una noche, mientras conducía su taxi por las mismas calles, sintió una presencia familiar. Miró por el retrovisor y, por un breve momento, vio a Isabel sentada en el asiento trasero, sonriendo con gratitud. Luego, como un suspiro, desapareció. Juan sonrió y continuó conduciendo. Sabía que, a veces, el destino pone a las personas en lugares específicos para cumplir con misiones especiales. Y él, aunque solo era un taxista, había jugado un papel crucial en traer paz a una alma atormentada. Desde esa noche, Juan sintió que había algo más en su vida, una misión de ayudar a aquellos que no podían descansar, y aceptó ese destino con valentía y esperanza. Era una noche oscura y tormentosa cuando Raúl, un taxista con años de experiencia en las calles de la ciudad, recibió una llamada para un último viaje. La dirección era una casa aislada al borde de la carretera vieja, un lugar del que se rumoreaba estaba maldito. Con un suspiro y resignado a ganar su último viaje de la noche, Raúl encendió el motor y se dirigió hacia el destino. La lluvia caía intensamente, creando un velo de agua que dificultaba la visibilidad. A medida que avanzaba por la carretera, notó que la neblina se volvía más densa y el ambiente se tornaba más frío. Las luces del taxi apenas iluminaban el camino, y los árboles al borde de la carretera parecían espectros vigilantes. De repente, Raúl divisó una figura en el camino. Frenó bruscamente, deteniéndose frente a una mujer empapada y descalza, con una expresión de terror en el rostro. Raúl bajó la ventana y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer, temblando, solo logró decir una palabra: corre. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Inquieto, Raúl decidió seguir adelante.
Cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el ambiente. La radio del taxi emitía estática y los faros empezaban a fallar. Al girar en una curva, Raúl vio algo que lo dejó helado, cuerpos inertes esparcidos por la carretera. Hombres, mujeres y niños, todos con los ojos abiertos y vacíos, como si hubieran sido sorprendidos por algo terrible. El corazón de Raúl latía con fuerza mientras avanzaba lentamente, tratando de no mirar directamente a las figuras sin vida. Cada vez que miraba por el retrovisor, parecía que los cuerpos cambiaban de posición, acercándose más al taxi. La sensación de ser observado era abrumadora. Finalmente, llegó a la casa, una estructura antigua y desgastada. El portón se abrió lentamente, como invitándolo a entrar. Al bajar del taxi, Raúl sintió una presencia pesada, casi opresiva. Llamó a la puerta, y una voz débil desde el interior le indicó que entrara. Dentro de la casa, el aire era espeso y olía a humedad y descomposición. Una anciana de aspecto frágil estaba sentada en una mecedora, con una vela encendida a su lado. Sin levantar la vista, le dijo a Raúl, «Ellos no te dejarán ir». Confuso y aterrorizado, Raúl trató de salir de la casa, pero la puerta se cerró de golpe. La anciana se levantó lentamente, sus ojos vacíos reflejando la misma oscuridad que había visto en los cuerpos de la carretera. «Eres el último», murmuró. Desesperado, Raúl corrió hacia su taxi, pero los cuerpos que había visto antes ahora bloqueaban su camino. Estaban de pie, mirándolo fijamente con expresiones vacías. Intentó arrancar el motor, pero el taxi no respondió. La neblina se cerró a su alrededor, y un frío mortal lo envolvió. Esa noche, la carretera vieja reclamó una nueva víctima, y el taxi de Raúl se convirtió en un monumento más a los que nunca lograron escapar. La leyenda de la carretera maldita continuó, alimentada por los gritos que a veces se escuchaban entre la neblina, el eco de las almas perdidas buscando venganza. Había una vez un guardabosques llamado Roberto que vivía con su hijo de 10 años, Pedro, en una cabaña solitaria en medio del espeso bosque de la Sierra de Gredos. Roberto había heredado el trabajo y la cabaña de su padre, y conocía cada sendero y árbol como la palma de su mano. Pedro, por su parte, adoraba acompañar a su padre en sus rondas diarias, sintiéndose seguro bajo la tutela de un hombre tan fuerte y valiente. Una tarde de otoño, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el viento susurraba entre las hojas, Roberto y Pedro regresaban de una de sus caminatas. Al acercarse a la cabaña, notaron algo extraño, un silencio inquietante había descendido sobre el bosque. Ni un solo pájaro cantaba, y hasta el crujir de las ramas parecía haber cesado. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no quiso preocupar a su hijo. «Vamos adentro, Pedro. La noche está por caer», dijo Roberto con voz firme pero cariñosa. Esa noche, mientras Pedro se preparaba para dormir, Roberto salió a la veranda a fumar su pipa. La luna llena iluminaba el bosque, proyectando sombras alargadas y grotescas que parecían moverse con vida propia. De repente, un aullido largo y desgarrador resonó en la distancia, helando la sangre de Roberto. No era un lobo ni un coyote, era algo mucho más siniestro. Roberto decidió no alarmar a Pedro y entró en la cabaña, cerrando la puerta con llave. Sin embargo, la inquietud lo mantuvo despierto gran parte de la noche, su mente llena de pensamientos oscuros y presagios. A la mañana siguiente, encontraron huellas extrañas alrededor de la cabaña, como si algo o alguien los hubiera estado observando. Las marcas eran grandes, mucho más grandes que cualquier animal conocido en la región. Pedro, curioso y algo asustado, preguntó a su padre sobre las huellas, pero Roberto evitó darle una respuesta directa, diciendo que podría haber sido un oso. Sin embargo, ambos sabían que no era así. Las noches siguientes, los aullidos se volvieron más frecuentes y cercanos. Roberto decidió reforzar las ventanas y puertas de la cabaña, usando madera adicional y clavos. No obstante, su preocupación crecía cada día, especialmente porque Pedro comenzaba a tener pesadillas en las que una figura oscura y monstruosa lo acechaba. Una noche, mientras Roberto vigilaba desde la ventana, vio algo que lo dejó sin aliento, una figura alta y delgada, de apariencia humanoide pero con extremidades alargadas y desproporcionadas, se movía entre los árboles. Sus ojos brillaban con un rojo intenso en la oscuridad, y parecía estar buscando algo, o a alguien. Roberto apagó la lámpara y se escondió junto a Pedro, rogando que la criatura no los viera. Los aullidos se hicieron más fuertes y el sonido de ramas quebrándose se acercaba. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta principal.
La criatura estaba intentando entrar. Pedro comenzó a llorar silenciosamente, y Roberto lo abrazó con fuerza, susurrando que todo estaría bien, aunque él mismo no lo creía. La puerta empezó a ceder bajo los embates de la bestia, y Roberto sabía que no podrían resistir mucho más. Con una última mirada desesperada a su hijo, Roberto tomó su rifle y se dirigió hacia la puerta. «Quédate aquí, Pedro. Pase lo que pase, no salgas», dijo con voz temblorosa pero decidida. Abrió la puerta de golpe y disparó. Un grito espeluznante llenó el aire y la criatura retrocedió, pero no se detuvo. Avanzó nuevamente, y Roberto disparó una y otra vez, hasta que no le quedaron balas. La criatura se abalanzó sobre él, y en el último momento, Roberto vio el rostro de su hijo asomarse por la puerta del dormitorio. «Corre, Pedro, corre», gritó con su última bocanada de aire antes de ser derribado. Pedro salió corriendo de la cabaña, adentrándose en el oscuro bosque sin mirar atrás. Corrió y corrió, sintiendo el aliento de la criatura en su nuca, hasta que tropezó y cayó en un barranco. El dolor lo dejó inconsciente. Al despertar, la luz del día iluminaba el bosque. Pedro se encontraba solo, con el cuerpo adolorido y lleno de rasguños. Recordó las palabras de su padre y comenzó a caminar hacia el pueblo más cercano, con la esperanza de encontrar ayuda. Nunca volvió a ver a su padre, y la cabaña quedó abandonada, sumida en el olvido y los rumores. Algunos decían que el bosque estaba maldito, y que un ser antiguo y maligno lo habitaba. Pedro creció con esa cicatriz en su corazón, sabiendo que el sacrificio de su padre le había dado una segunda oportunidad de vida. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba entre los árboles, Pedro aún podía escuchar los aullidos y los gritos, recordándole que el mal acecha en los rincones más oscuros de la naturaleza, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. La densa niebla del bosque envolvía los árboles como un sudario, creando una atmósfera inquietante y sofocante. Javier, un experimentado guardabosques, patrullaba el área como lo hacía cada noche. Sin embargo, esa noche sentía una inquietud que no podía sacudirse. Su novia, Laura, había decidido acompañarlo esa vez, ansiosa por experimentar la paz y la serenidad del bosque nocturno. Caminaban en silencio, con Javier siempre un poco más adelante, alerta a cualquier señal de peligro. ¿Escuchaste eso?, preguntó Laura de repente, deteniéndose en seco. Javier aguzó el oído y, efectivamente, un crujido sordo resonaba en la distancia, como si algo o alguien estuviera moviéndose entre los árboles. «Debe ser un animal», dijo Javier, aunque no estaba del todo convencido. Continuaron avanzando, pero el crujido seguía, cada vez más cercano, más insistente. Al cabo de unos minutos, llegaron a una pequeña cabaña abandonada, un vestigio de tiempos pasados. Javier decidió investigar el lugar, sintiendo una extraña atracción hacia la deteriorada estructura. Entraron y el olor a humedad y moho los recibió con una bofetada. De repente, la puerta se cerró de golpe tras ellos, sumiéndolos en una oscuridad total. Laura encendió una linterna, y la luz temblorosa reveló las paredes cubiertas de símbolos extraños y macabros dibujos. Javier reconoció algunos de ellos. Eran antiguos, relacionados con ritos olvidados y oscuros. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier cuando vio una figura en una esquina de la habitación. Era un hombre mayor, su rostro arrugado y pálido como la muerte, sus ojos vacíos. Javier lo reconoció al instante. Era su padre, desaparecido hace años sin dejar rastro. «Papá», murmuró Javier, sin poder creer lo que veía. «Javier, hijo mío», respondió el anciano con una voz que parecía venir del más allá. «He estado esperando este momento». El guardabosque se acercó lentamente, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Laura, aterrorizada, intentó detenerlo, pero Javier no podía apartar la vista de la figura espectral de su padre. «¿Qué te pasó?», preguntó Javier, casi en un susurro. «El bosque me reclamó», dijo su padre, levantando una mano huesuda. «Y ahora quiere reclamarte a ti también». De repente, la habitación se llenó de un frío glacial. Laura gritó cuando sintió manos invisibles agarrándola, tirando de ella hacia las sombras. Javier intentó alcanzarla, pero era como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. La figura de su padre comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí una risa siniestra que resonaba en las paredes de la cabaña. Las luces de la linterna parpadearon y se apagaron, sumiendo a Javier en una oscuridad completa. Sintió un susurro en su oído, una voz que le decía que el bosque había reclamado su alma, al igual que la de su padre.
Las sombras se cerraron a su alrededor, y lo último que oyó fue el grito desesperado de Laura antes de que el silencio eterno del bosque lo envolviera. La cabaña quedó vacía, y la niebla del bosque siguió su curso, ocultando cualquier rastro de la terrible tragedia que acababa de ocurrir. El bosque había reclamado 2 almas más, y su secreto seguiría oculto, esperando a la próxima víctima que se atreviera a adentrarse en su dominio prohibido. En el corazón del espeso bosque de paíns rojos, donde los árboles centenarios se alzaban como gigantes silenciosos, trabajaba Carlos, un guardabosques veterano conocido por su valentía y su conocimiento del terreno. Una noche de otoño, cuando el viento ululaba entre las ramas y la luna llena iluminaba tenuemente el sendero, Carlos recibió una llamada de emergencia. Unos excursionistas habían reportado avistamientos extraños cerca del viejo refugio abandonado, una estructura de madera podrida que se decía estaba maldita. Carlos, acostumbrado a las historias de fantasmas y leyendas locales, decidió investigar. Armado con su linterna y su fiel machete, se adentró en la espesura. A medida que avanzaba, el bosque parecía volverse más opresivo, las sombras más largas y oscuras. Los sonidos nocturnos habituales se habían desvanecido, sustituidos por un silencio inquietante. Llegó al refugio, un edificio en ruinas que se erguía como una cicatriz en el paisaje. La puerta colgaba de una sola bisagra, chirriando con cada ráfaga de viento. Al cruzar el umbral, Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire estaba helado, impregnado de un olor a moho y descomposición. Encendió su linterna y la luz reveló huellas recientes en el polvo del suelo. Siguiéndolas, llegó a una habitación en la que el suelo estaba cubierto de símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre. En el centro de la habitación, una figura encapuchada murmuraba palabras en un idioma que Carlos no reconocía. Al sentir su presencia, la figura se giró lentamente, revelando un rostro demacrado y ojos sin vida. Carlos retrocedió, tropezando con un mueble roto. La figura se levantó, sus movimientos antinaturales, y comenzó a avanzar hacia él. Desesperado, Carlos alzó su machete, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura extendió una mano esquelética y susurró algo que hizo que la linterna de Carlos parpadeara y se apagara. En la oscuridad, los susurros se multiplicaron, rodeándolo. Sentía que algo rozaba su piel, helado y etéreo. La desesperación lo invadió cuando comprendió que no estaba solo en esa habitación. A su alrededor, sombras con formas humanas se materializaban, sus rostros distorsionados en expresiones de agonía eterna. Carlos intentó escapar, pero sus pies parecían pegados al suelo. Una fuerza invisible lo mantenía prisionero, y las sombras comenzaron a acercarse, susurrando su nombre. En un último esfuerzo por liberarse, recordó un viejo amuleto que llevaba colgado al cuello, un regalo de su abuela que, según ella, lo protegería del mal. Con una fuerza que no sabía que tenía, arrancó el amuleto de su cuello y lo levantó. Las sombras retrocedieron momentáneamente, como si el objeto las repeliera. Aprovechando la oportunidad, Carlos corrió hacia la salida, su corazón latiendo con furia en su pecho. Afuera, el aire fresco del bosque le dio un respiro, pero el peligro no había terminado. Detrás de él, la figura encapuchada emergió del refugio, sus ojos brillando con una luz antinatural. Carlos sabía que no podía detenerse. Corrió a través del bosque, siguiendo el sendero familiar hasta llegar a la carretera donde su camioneta lo esperaba. Con las manos temblorosas, arrancó el motor y se alejó a toda velocidad. En el retrovisor, vio cómo las sombras se desvanecían en la distancia, pero los susurros permanecieron en su mente, recordándole que el bosque nunca olvidaría su intrusión. Desde aquella noche, Carlos evitó el refugio maldito. Sabía que había algo en esos árboles que no pertenecía a este mundo, algo que siempre estaría acechando en la oscuridad, esperando al próximo incauto que se atreviera a cruzar su camino. En el corazón de un denso bosque en las montañas, el guardabosques Marco tenía un trabajo solitario pero gratificante. Aislado del mundo exterior, su única compañía eran los animales del bosque y el ocasional excursionista. Sin embargo, Marco comenzó a notar cosas extrañas, huellas grandes y profundas en el suelo, ramas rotas en patrones inusuales y una sensación constante de ser observado. Una noche, mientras patrullaba cerca de un lago, vio una figura alta y delgada moviéndose entre los árboles. Decidió seguirla, convencido de que era un intruso. A medida que se adentraba más en el bosque, la figura desaparecía y reaparecía, siempre manteniendo una distancia incómoda. Cuando finalmente alcanzó un claro,
la figura se desvaneció por completo. De vuelta en su cabaña, Marco revisó sus notas y encontró una referencia a una antigua leyenda local sobre un espíritu conocido como el Vigilante. Según la leyenda, el Vigilante protegía el bosque y castigaba a aquellos que lo dañaban. Marco, curioso y preocupado, decidió investigar más. Los días siguientes, los eventos extraños se intensificaron. Oía susurros en el viento, veía sombras que no correspondían a ninguna figura visible, y sus herramientas de trabajo se movían solas. Una noche, Marco se despertó de un sueño inquietante para encontrar símbolos extraños tallados en las paredes de su cabaña. Desesperado, decidió contactar a un anciano del pueblo cercano, conocido por su conocimiento de las historias y leyendas locales. El anciano le explicó que el vigilante no era un espíritu benigno, era una entidad vengativa que había sido invocada por antiguos habitantes del bosque para protegerlo a toda costa. La única manera de aplacarlo era dejar una ofrenda en el claro del bosque donde Marco lo había visto por primera vez. Siguiendo las instrucciones del anciano, Marco llevó una ofrenda de frutas y hierbas al claro. Mientras colocaba la ofrenda, sintió una presencia detrás de él. Se giró lentamente y se encontró cara a cara con el vigilante. Era una figura espectral, con ojos brillantes y una expresión de profunda tristeza y enojo. El vigilante extendió una mano huesuda hacia Marco, quien se sintió paralizado por el miedo. Con un susurro apenas audible, la figura dijo: «Protege el bosque como lo hacían tus ancestros». Luego, se desvaneció en la niebla. Desde esa noche, Marco se convirtió en el protector del bosque, no solo cuidando de la flora y fauna, sino también respetando y honrando las antiguas tradiciones. Y aunque nunca volvió a ver al vigilante, siempre sintió su presencia, asegurándose de que el guardabosques cumpliera su promesa. La última carga. Jorge llevaba más de 15 años recorriendo las rutas más peligrosas de México y Estados Unidos. Era conocido por aceptar cualquier carga, sin importar las circunstancias. Su lema era simple: el tiempo es dinero, y yo no tengo tiempo para el miedo. Una noche de tormenta, mientras descansaba en una parada de camiones cerca de Monterrey, se le acercó un hombre con una oferta. Vestía un traje negro impecable y llevaba un maletín de cuero. «Necesito que transportes esta carga a un almacén en Durango», dijo el hombre, abriendo el maletín para mostrar una gran suma de dinero. «Es urgente, y pagaré el doble de la tarifa habitual». Jorge, tentado por la cantidad de dinero, aceptó sin hacer muchas preguntas. El hombre le entregó la dirección y le advirtió que no abriera el remolque bajo ninguna circunstancia. Partió esa misma noche. La tormenta arreciaba, y la carretera estaba casi desierta. Conducía con cautela, pero no podía evitar sentir una creciente inquietud. Había algo en la carga que transportaba que no le daba buena espina. A la medianoche, paró en una gasolinera para repostar. Mientras llenaba el tanque, escuchó un extraño ruido proveniente del remolque. Parecía un susurro, como si alguien o algo estuviera hablando en voz baja. Ignorando las advertencias del hombre de traje negro, Jorge decidió abrir la puerta del remolque para investigar. Pero antes de que pudiera hacerlo, un anciano, el encargado de la gasolinera, se le acercó. «No lo hagas, hijo», le dijo con voz grave. «He visto muchos como tú que abrieron esa puerta y nunca volvieron». Jorge sintió un escalofrío, pero decidió seguir el consejo del anciano. Agradeció y continuó su camino, aunque la inquietud no lo abandonaba. La carretera hacia Durango era oscura y sinuosa. A medida que avanzaba, los susurros se hicieron más intensos. Parecían voces que clamaban por ayuda, llenas de desesperación y dolor. Jorge intentó ignorarlas, pero era como si estuvieran dentro de su cabeza. Al amanecer, llegó a un pequeño pueblo. Decidió parar para descansar y tomar un café. En la cafetería, escuchó a los lugareños hablar sobre desapariciones misteriosas de traileros en la región. Decían que los camioneros que aceptaban ciertas cargas nunca volvían. Un hombre mayor se le acercó y le preguntó: «Llevas una carga para Durango, ¿verdad?». Jorge, sorprendido, asintió. «Te han engañado», continuó el hombre. «Esa carga está maldita. No son mercancías lo que transportas, sino almas atrapadas en un ciclo de sufrimiento eterno. Si llegas a tu destino, te convertirás en uno de ellos». Jorge no podía creer lo que escuchaba. Pensó que era una locura, pero las voces en su cabeza no le dejaban en paz. Decidió ir al remolque una vez más y esta vez abrir la puerta. Al hacerlo, una luz cegadora lo envolvió, y las voces se hicieron más claras. Vio rostros de personas atrapadas, con expresiones de agonía y terror.
Sintió una fuerza invisible que intentaba arrastrarlo hacia el remolque. Con todas sus fuerzas, cerró la puerta y corrió de regreso a su camión. Sabía que no podía completar el encargo, pero tampoco podía dejar esa carga en cualquier lugar. Decidió regresar al punto de partida y enfrentar al hombre de traje negro. Cuando llegó a la parada de camiones donde había aceptado el trabajo, el hombre de traje negro ya lo esperaba. Su expresión era de desaprobación. Te advertí que no abrieras el remolque, dijo. Ahora conoces la verdad, y no hay vuelta atrás. Jorge, lleno de rabia y desesperación, le exigió que liberara las almas atrapadas. El hombre rió, una risa que resonó como un trueno en la tormenta que comenzaba de nuevo. Estas almas están condenadas, dijo, y ahora, tú también no estarás. Antes de que Jorge pudiera reaccionar, el hombre extendió una mano, y una oscuridad profunda lo envolvió. Lo último que vio fue la figura del hombre desvaneciéndose, y lo último que escuchó fueron los susurros de las almas atrapadas. Al día siguiente, encontraron su camión abandonado en la parada, con la carga intacta. Nadie supo nunca qué le pasó a Jorge, pero los camioneros que pasaban por allí comenzaron a contar la historia del trailero que desafió a la muerte y desapareció sin dejar rastro. Y así, la leyenda de la última carga se convirtió en una advertencia para todos los que recorren las carreteras solitarias, recordándoles que hay cosas peores que la muerte esperando en los oscuros caminos. La carretera de las almas perdidas. Raúl había sido trailero durante casi 3 décadas. Había visto de todo en las carreteras, accidentes horribles, encuentros con la policía, y noches interminables llenas de soledad. Pero nada lo había preparado para lo que estaba por vivir. Un día, mientras estaba en una parada de camiones en Veracruz, un hombre misterioso se le acercó. Vestía un abrigo largo, a pesar del calor sofocante, y llevaba un maletín que parecía demasiado viejo y desgastado. Necesito que lleves una carga muy especial a un lugar apartado, dijo el hombre, abriendo el maletín para mostrar una cantidad obscena de dinero. El destino está a 3 días de viaje, en una carretera poco transitada llamada la carretera de las almas perdidas. Raúl, atraído por el dinero, aceptó sin preguntar demasiado. El hombre le dio las instrucciones y le advirtió que no abriera el remolque bajo ninguna circunstancia y que no recogiera a ningún pasajero en el camino. Salió esa misma noche, con la carga asegurada en su remolque. La carretera estaba oscura y desierta, y la única compañía de Raúl era la radio de su camión. Conducía sin problemas, pero una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. A medida que avanzaba, las señales de tráfico se volvían menos frecuentes y las estaciones de servicio desaparecían. La radio empezó a emitir solo estática, y Raúl decidió apagarla. Un sentimiento de aislamiento total lo invadió. En la segunda noche del viaje, se detuvo en una pequeña parada de camiones. Mientras descansaba, escuchó a otros camioneros hablar sobre la carretera de las almas perdidas. Según ellos, aquellos que tomaban esa ruta a menudo desaparecían sin dejar rastro. Decían que la carretera estaba maldita y que albergaba espíritus vengativos de aquellos que habían muerto trágicamente en el pasado. La tercera noche, mientras conducía por un tramo especialmente oscuro de la carretera, Raúl vio a una mujer de pie junto al borde del camino. Vestía un vestido blanco sucio y parecía estar desorientada. Raúl recordó la advertencia del hombre y decidió no detenerse. Sin embargo, cuando miró por el espejo retrovisor, la mujer ya no estaba allí. En su lugar, vio algo mucho más aterrador, una figura oscura que parecía seguirlo a la distancia. Aceleró, tratando de dejar atrás la figura, pero ésta seguía apareciendo cada vez que miraba por el retrovisor. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura acercándose. Decidió no parar hasta llegar a su destino. La cuarta noche fue la peor. La carretera se volvió aún más solitaria y siniestra. Raúl empezó a escuchar voces susurrando su nombre, como si vinieran del remolque. Desesperado por saber qué estaba transportando, decidió romper la regla y abrir el remolque. Cuando lo hizo, quedó horrorizado. Dentro del remolque no había cajas ni mercancías, sino ataúdes. Cada uno llevaba una placa con el nombre de un camionero desaparecido. Sintió una presencia detrás de él y al voltear, vio a la mujer del vestido blanco, esta vez más cerca y con una expresión de profundo dolor. «Ayúdanos», susurró, «libéranos». Antes de que Raúl pudiera reaccionar, la figura oscura apareció, esta vez claramente visible como un hombre alto con un sombrero de ala ancha. Su rostro era una máscara de odio. «Este es tu destino, Raúl», dijo la figura con una voz fría.
Ahora serás uno de ellos. Raúl sintió que su fuerza vital era absorbida. Intentó luchar, pero era inútil. La oscuridad lo envolvió y todo se volvió negro. Al día siguiente, otro camionero encontró el camión de Raúl abandonado en medio de la carretera. La cabina estaba vacía, y el remolque, cuando fue abierto, reveló los mismos ataúdes. Uno de ellos ahora llevaba una nueva placa con el nombre de Raúl. La historia de la carretera de las almas perdidas se convirtió en una advertencia aún más aterradora para los camioneros. Se decía que aquellos que aceptaban trabajo sin preguntar y que tomaban esa ruta, se unían a las almas perdidas, atrapadas para siempre en un ciclo de sufrimiento. Nadie volvió a ver a Raúl, pero su camión y su historia quedaron como un siniestro recordatorio de que hay caminos que es mejor no recorrer y cargas que es mejor no aceptar. En el remoto desierto del norte de México, existe una carretera conocida entre los camioneros como la Carretera del Olvido. Aunque oficialmente es la Ruta 66, su verdadero nombre quedó perdido en las leyendas y rumores que los traileros cuentan alrededor de fogatas y en solitarias paradas de camiones. Ricardo llevaba más de 20 años recorriendo las carreteras de México y Estados Unidos. Había visto de todo, accidentes, robos, incluso cosas que parecían sacadas de una película de terror, pero nunca había sentido miedo, hasta esa noche. Era una madrugada fría de diciembre cuando Ricardo recibió la encomienda de transportar un cargamento de productos electrónicos desde Ciudad Juárez hasta Tijuana. Sabía que sería un trayecto largo y solitario, pero el pago era bueno y no podía rechazar el trabajo. Condujo durante horas por la oscura y desértica carretera, apenas iluminada por las luces de su camión. A lo lejos, vio una figura que parecía pedir aventón. Era extraño, porque esa parte de la carretera estaba prácticamente desierta. Pensó en no detenerse, pero algo en su interior le obligó a frenar. Al acercarse, vio que era una mujer joven, de aspecto pálido y con un vestido blanco desgastado. Ricardo bajó la ventana y le preguntó si necesitaba ayuda. «Estoy perdida», dijo la mujer con voz temblorosa. «Necesito llegar a un lugar seguro». Ricardo, sintiendo una extraña compasión por ella, le ofreció subir al camión. La mujer subió sin decir una palabra más y se sentó en silencio. Conforme avanzaban por la carretera, Ricardo intentó entablar conversación, pero la mujer apenas respondía. Solo repetía que necesitaba llegar a un lugar seguro. Ricardo notó que la temperatura dentro del camión había bajado drásticamente desde que la mujer subió, pero no le dio mucha importancia. Después de unas horas de silencio, la mujer finalmente habló: «Esta carretera está maldita. Los que viajan por aquí nunca vuelven». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó cambiar de tema, pero la mujer continuó. «Hace muchos años, un grupo de traileros desapareció en esta carretera. Nadie sabe qué les pasó. Desde entonces, sus almas vagan por aquí, atrapadas entre este mundo y el otro». Ricardo no creía en fantasmas, pero la seriedad en la voz de la mujer le hizo dudar. Decidió seguir conduciendo sin hacer más preguntas. Eran casi las 3 de la mañana cuando Ricardo vio luces en el espejo retrovisor. Pensó que era otro camión, pero las luces se acercaron a una velocidad inusual. De repente, el camión que lo seguía desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Ricardo se estremeció. Pensó en la historia que la mujer le había contado y decidió no mirar más por el retrovisor. Pero entonces, escuchó una risa escalofriante que provenía de la cabina del camión. Giró la cabeza y vio que la mujer ya no estaba en su asiento. El corazón le latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. De repente, la mujer apareció frente a él, pero su rostro había cambiado. Ahora parecía una calavera, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. «Tú serás el próximo», dijo con una voz que resonaba como un eco. Ricardo frenó bruscamente, y la figura desapareció. Se quedó sentado, temblando, sin saber qué hacer. Finalmente, decidió continuar su viaje, esperando que todo hubiera sido una pesadilla. Al amanecer, Ricardo llegó a una pequeña parada de camiones. Se detuvo para descansar y tomar un café. Mientras estaba sentado en la cafetería, escuchó a otros camioneros hablando sobre la carretera del olvido. «Dicen que los que desaparecen son arrastrados al inframundo», dijo uno de ellos. «Sus almas quedan atrapadas para siempre». Ricardo decidió contarles lo que había vivido esa noche. Los camioneros escucharon en silencio, asintiendo con gravedad. «Has tenido suerte de salir con vida», dijo uno de ellos. «La próxima vez que veas a esa mujer, no te detengas. Sigue conduciendo sin mirar atrás».
Ricardo nunca volvió a ver a la mujer de blanco, pero cada vez que recorría esa carretera, sentía su presencia. Sabía que había algo más allá de lo que los ojos podían ver, algo que acechaba en la oscuridad, esperando a la próxima víctima que se atreviera a viajar por la carretera del olvido. Los años pasaron y Ricardo se retiró de la vida de camionero. Sin embargo, la experiencia nunca dejó de atormentarlo. Decidió escribir sus memorias, con la esperanza de que su historia sirviera de advertencia para otros. Una noche, mientras escribía, sintió un frío intenso en su casa. Las luces parpadearon, y el silencio se volvió ensordecedor. Al levantar la vista, vio a la mujer de blanco, esta vez con una expresión triste en su rostro. «Nunca debiste volver a esta carretera», susurró. Ricardo intentó gritar, pero su voz no salió. La mujer se acercó y extendió su mano, y Ricardo sintió como su vida se desvanecía. Su último pensamiento fue que, finalmente, había comprendido el verdadero significado de la carretera del olvido. A la mañana siguiente, encontraron su cuerpo sin vida en su escritorio, con su último manuscrito inacabado. Nadie supo nunca qué le pasó realmente, pero su historia quedó grabada en la memoria de todos los que escucharon la leyenda de la carretera maldita. La muñeca del diablo. En una antigua mansión ubicada a las afueras de un pequeño pueblo, vivía una familia adinerada. La mansión había pertenecido a la familia Durán durante generaciones, y sus paredes guardaban secretos oscuros y antiguos. La más joven de los Durán, Clara, era una niña solitaria que prefería la compañía de sus muñecas a la de los niños del pueblo. Entre todas sus muñecas, había una que destacaba, una muñeca de porcelana con ojos azules y cabello rubio, que su abuela le había regalado antes de morir. La muñeca, a la que Clara había llamado Isabel, era su favorita. Pasaba horas hablándole, contándole sus secretos y sus sueños. Sin embargo, Isabel no era una muñeca común. Según la leyenda, había pertenecido a una niña llamada Marguerite, quien había muerto trágicamente en un incendio hace más de 100 años. La madre de Marguerite, devastada por el dolor, había convocado a un hechicero para intentar traer de vuelta a su hija. El hechicero realizó un ritual oscuro, transfiriendo el alma de Marguerite a la muñeca de porcelana. Al principio, Clara no notó nada extraño, pero con el tiempo, empezaron a suceder cosas inquietantes. Las luces de la mansión parpadeaban sin razón aparente, se oían susurros en los pasillos y las puertas se cerraban solas. Clara comenzó a tener pesadillas horribles en las que Isabel cobraba vida y la miraba fijamente con sus fríos ojos azules. En sus sueños, Isabel le susurraba cosas al oído, cosas que Clara no entendía pero que la llenaban de un terror indescriptible. Una noche, Clara despertó de una de sus pesadillas y encontró a Isabel sentada en la silla junto a su cama, con la cabeza girada hacia ella. Aunque su madre insistía en que seguramente la había dejado allí antes de acostarse, Clara sabía que no era así. A partir de ese momento, las cosas se volvieron aún más extrañas. Clara empezó a escuchar la voz de Isabel, no solo en sus sueños, sino también durante el día. La muñeca le hablaba, le pedía cosas, la amenazaba. Desesperada, Clara intentó deshacerse de Isabel. La arrojó al sótano, pero al día siguiente, la muñeca estaba de vuelta en su habitación. La arrojó al río, pero Isabel regresó, empapada y con una expresión aún más siniestra en su rostro. La familia Durán empezó a preocuparse por la salud mental de Clara, pensando que todo era producto de su imaginación desbordada. Una noche, Clara decidió acabar con todo de una vez por todas. Esperó a que todos en la casa se durmieran y bajó al sótano con Isabel. Encendió un pequeño fuego y, con lágrimas en los ojos, arrojó a la muñeca a las llamas. Pero en lugar de destruirse, la muñeca comenzó a reír, una risa aguda y escalofriante que resonó por toda la mansión. El fuego se apagó instantáneamente, dejando a Isabel intacta. Fue entonces cuando Clara supo que no podía luchar sola contra lo que habitaba en la muñeca. Recordó las historias que su abuela le había contado sobre el hechicero que había atrapado el alma de Marguerite en Isabel. Con determinación, buscó entre los viejos libros de la biblioteca de la mansión hasta encontrar el diario del hechicero. Allí, encontró una forma de liberar el alma atrapada,
aunque el ritual era peligroso y requería un gran sacrificio. Esa misma noche, Clara se dirigió al antiguo cementerio del pueblo con Isabel en sus brazos. En el centro del cementerio, bajo la luz de la luna llena, comenzó el ritual. Mientras recitaba las palabras del hechizo, sintió una presencia oscura rodeándola. Isabel comenzó a moverse, sus ojos de porcelana brillando con una luz siniestra. La muñeca intentó escapar, pero Clara la sostuvo con fuerza, decidida a liberar el alma de Marguerite. El aire se llenó de un chillido agudo cuando el espíritu de Marguerite fue liberado de la muñeca. Por un momento, Clara vio a una niña etérea, sonriéndole con gratitud antes de desaparecer en la noche. Isabel quedó inerte, su maldición finalmente rota. Clara sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. Regresó a la mansión con la muñeca ahora vacía. La colocó en una caja y la enterró en el jardín, asegurándose de que nunca más pudiera causar daño. Con el tiempo, las extrañas ocurrencias en la mansión cesaron y Clara comenzó a vivir una vida más normal. Sin embargo, nunca olvidó la terrible experiencia que había vivido. Años después, Clara, ya adulta, contaría la historia a sus propios hijos, advirtiéndoles sobre los peligros de los objetos que aparentemente no tienen vida. Y aunque la muñeca Isabel permaneció enterrada, el miedo que había inspirado nunca se desvaneció por completo de los corazones de los Durán, recordándoles siempre el oscuro secreto que su familia había albergado durante generaciones. La muñeca del diablo, la venganza de Isabel. Han pasado 20 años desde que Clara enterró a Isabel en el jardín de la mansión Durán. Ahora, la mansión está en ruinas, abandonada y cubierta de maleza. Clara se ha mudado a otra ciudad y ha construido una nueva vida con su esposo y sus dos hijos, Sofía y Daniel. Aunque los recuerdos de Isabel todavía la persiguen, Clara ha hecho todo lo posible por dejarlos atrás. Un día, Sofía, que ahora tiene 12 años, escuchó a su madre contar la historia de Isabel a su hermano menor. Sofía siempre había sido curiosa y aventurera, y la historia de la muñeca de porcelana atrapó su imaginación. Decidió que tenía que ver la mansión Durán por sí misma. Un fin de semana, cuando sus padres estaban ocupados, convenció a Daniel de acompañarla en una excursión a la antigua propiedad familiar. Al llegar a la mansión, Sofía y Daniel quedaron impresionados por la decadencia del lugar. Las ventanas estaban rotas, la puerta principal colgaba de sus bisagras y la vegetación había invadido el jardín. Sin embargo, Sofía estaba decidida a encontrar la caja donde su madre había enterrado a Isabel. Daniel, aunque asustado, siguió a su hermana mayor, incapaz de dejarla sola. Después de horas de búsqueda, finalmente encontraron una caja de madera enterrada bajo un viejo roble. Con gran esfuerzo, lograron abrirla y allí estaba Isabel, la muñeca de porcelana, intacta y aparentemente inofensiva. Sin embargo, tan pronto como la sacaron de la caja, sintieron una presencia fría y oscura a su alrededor. Los pájaros dejaron de cantar y el viento pareció susurrar sus advertencias. Sofía, sin embargo, no se dejó intimidar. Llevó a Isabel de vuelta a la mansión, decidida a descubrir si la historia de su madre era real. Cuando Clara llegó a casa y no encontró a sus hijos, entró en pánico. Pronto descubrió que habían ido a la mansión Durán y sintió una huida de terror al recordar a Isabel. Sin perder tiempo, se dirigió a la antigua mansión, temiendo lo peor. Mientras tanto, en la mansión, Sofía y Daniel exploraban las habitaciones, con Isabel en brazos. Al caer la noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños, pasos en el piso de arriba, susurros en los pasillos y risas apagadas. Sofía intentó mantenerse valiente, pero incluso ella empezó a sentir miedo. Daniel, por otro lado, estaba aterrorizado y quería irse, pero no quería dejar sola a su hermana. En el piso superior, encontraron una habitación que había estado cerrada con llave durante décadas. Sofía, decidida a descubrir más, usó una horquille para abrir la puerta. Dentro, encontraron una habitación polvorienta llena de juguetes antiguos y muebles cubiertos con sábanas blancas. En el centro de la habitación había un espejo antiguo, con el cristal empañado y agrietado. Al acercarse al espejo,
notaron que Isabel comenzaba a moverse. Sus ojos de porcelana se volvieron hacia ellos y una sonrisa malévola apareció en su rostro. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapando a Sofía y Daniel dentro. Las luces parpadearon y la temperatura de la habitación descendió bruscamente. Isabel comenzó a reír, una risa escalofriante que resonó en las paredes. Clara, que acababa de llegar a la mansión, escuchó la risa y corrió hacia la fuente del sonido, subiendo las escaleras lo más rápido que pudo. Dentro de la habitación, la situación se volvió más aterradora. El espejo antiguo comenzó a brillar y una figura etérea apareció en su superficie. Era Marguerite, la niña cuyo espíritu había estado atrapado en Isabel. Sin embargo, ahora parecía estar poseída por una fuerza oscura y vengativa. Marguerite extendió una mano espectral hacia Sofía, sus ojos llenos de odio y tristeza. Clara llegó justo a tiempo para ver esta escena aterradora. Recordando el diario del hechicero, gritó las palabras del hechizo que había aprendido años atrás. Marguerite se detuvo y miró a Clara con sorpresa y reconocimiento. La muñeca Isabel cayó al suelo, inerte una vez más. Marguerite comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, susurró unas palabras a Clara, agradeciéndole por intentar liberarla y advirtiéndole que el mal que la había poseído no había desaparecido por completo. Con la muñeca nuevamente inerte, Clara abrazó a sus hijos y los sacó rápidamente de la mansión. Esta vez, decidió no cometer el mismo error. Isabel fue llevada a un lugar sagrado, donde un sacerdote realizó un ritual de exorcismo para purificar la muñeca. Luego, fue sellada en una caja de hierro y arrojada al fondo de un lago profundo, donde nunca más podría ser encontrada. A pesar de todo, la experiencia dejó una cicatriz profunda en la familia. Sofía y Daniel tuvieron pesadillas durante meses y Clara nunca dejó de sentir una leve presencia oscura acechándola. Pero con el tiempo, aprendieron a vivir con ello y se aseguraron de que la historia de Isabel se mantuviera como una advertencia para futuras generaciones. Sin embargo, en el fondo del lago, en la oscuridad y el silencio, Isabel yacía esperando, porque aunque el mal puede ser contenido, nunca puede ser completamente destruido. Y así, la leyenda de la muñeca de porcelana perduró, esperando su momento para volver a desatar el terror una vez más.